Buenas noches, profesora Lorena. Voy a indicar, según parámetros y directrices dictaminadas al correspondiente ejercicio. Entonces voy a realizar mi sustentación. Bueno, principalmente aquí podemos identificar una serie de datos y conforme a ello, pues es a un registro de alimento, el cual se suministró diariamente a gallinas o corresponde a gallinas ponedoras de 5 generaciones, cual aquí pues las dictaminamos o las sugerimos como F1, el cual era el color gris que podemos identificar acá, F2 con el color rojo, F3 con el color verde, F4 con el color blanco y color azul el F5. De allí pues se indicó que fueron 9 semanas, el cual se registró esto. Eh, de las directrices, estos datos indican en esta parte amarilla, la que se encuentra acá, es en la tabla, corresponden al alimento que se dejó de consumir por estos animales. Entonces, pues aquí como el objetivo es identificar o calcular las comparaciones de cuánto se desperdició, cuánto se desperdició en alimento y pues principalmente por cada semana y de allí pues obtendremos unos valores secuencialmente utilizando unas fórmulas. Otro de los factores que podemos identificar, otro de los factores secuencialmente es que podemos decir que los valores de cada semana indican la cantidad de alimentos que, pues reiteradamente le digo, que se perdió o que no se consumió durante estos días. Otro de los factores pues es que un ave no puede dejar de consumir un alimento pues en proporciones de identificar por energía, ya si es por parte muscular pues el engorde, y en gallinas ponedoras pues específicamente adicionan al huevo, que es como el factor contribuyente o el factor especial al cual inhibe. Principalmente pues allí la adquieren diferentes nutrientes a través del alimento. Pues otro de los factores que indico que pues se identificó por cada color o se dictaminó un color diferente, el cual al F1, que es como el gris, se dijo que fue la, la generación, se indicó como la generación de siguiente a la selección de mejoramiento. Entonces pues allí atribuyen también muchos factores. Otro de ellos es que pues para el desarrollo de esta actividad tenemos que tener en cuenta que para cada generación con respecto al desperdicio de alimento se utilizan unos cálculos de tanto de promedio, como ya lo venimos viendo más adelante, que son variabilidades, todo ello, atribuyendo a que cada generación con respecto al peso de los huevos se puede identificar. Entonces eso es otro de los del desarrollo de la actividad. Entonces para realizar esta actividad se toman los valores de las semanas. Entonces ya ahí vemos identificado en la tabla. Entonces de la semana 1,5 a la 9, en el cual se hallaron los resultados para llevar a cabo los promedios. Entonces para identificar el promedio, entonces de allí atribuimos a la siguiente tabla, la cual es el peso del alimento de residual. Entonces allí ya vamos con, lo dictaminamos según lo que le venía diciendo, por F1, F2, F3, F4 y F5. Entonces pues allí al sumar todos los datos, todos los valores, pues la fórmula de promedio es que se suman todos los valores y se dividen una cantidad de individuos. Entonces pues allí atribuye que todo desperdicio, en pues aquí identificamos que son 16 datos. Entonces en los 16 datos que podemos identificar, nos da un suministro diario de 300, pues esto lo equivalemos a que son 3 gallinas y cada una de ellas tiene un suministro
diario de 100 gramos, entonces serían 300 gramos de consumo, de suministro, perdón, atribuyendo a ello que pues obtenemos 16 datos por las tres gallinas. Cada uno de ellos equivale pues a 48, ya que obtenemos los 16 datos por 3 gallinas equivalen a 48. Prosiguiendo a ello, como bien lo iba diciendo, pues allí se suman todo el valor, todo lo que nos dio el desperdicio, y ellos se dividen en 48, que es lo que nos da, el que bien decía, el número de datos por las 3 gallinas, y esto nos da un total de 48. Esto se divide pues en los 48, y esto se calcula para toda la semana. Entonces allí atribuimos a las cinco componentes que nos indicaron. Entonces pues a través de ello pues proseguimos con la realización de la formulación de la varianza, el cual pues la varianza se realiza conforme al promedio, que pues evidentemente lo estábamos realizando. Entonces para ello necesitamos sacar el resultado del promedio. De igual manera podemos indicar que el promedio se indica por las 9 semanas. Teniendo en cuenta el promedio, pues tenemos el promedio residual, que es lo que nos indican acá. Entonces esto es el promedio por semana que nos dan según el cálculo realizado. Entonces a partir de ello pues ya identificamos lo que la profesora evidentemente nos pedía, el cual era encontrar la varianza. Entonces aquí podemos decir que pues la varianza es una variable aleatoria que se da en una medida de dispersión que se refleja tanto en un dato contenido del promedio o de la media. De igual manera, la varianza tiene como un valor mínimo de 0 y se expresa en las mismas unidades que los datos de la variable del objeto de estudio. Entonces, a continuación, pues le voy a mostrar una fórmula que evidentemente utilicé para la realización del resultado de varianza. Como bien indicaba, esta fue la fórmula de varianza, la cual se utilizó para hallar la varianza utilizando los datos, el cual pues muy bien lo indica acá, se eleva al cuadrado, para allí dividirlo entre n1, n-1, y esto se utilizó para todas las tablas de los datos entre 0 y 1. De igual manera, a partir de allí pues se puede hallar la varianza encontrando los coeficientes de correlación con el fin de analizar qué tanta dependencia tenían según los parámetros entre sí. A partir de ello, pues como bien lo indiqué, se analiza la proximidad o qué tanto se llega a partir de allí en determinación de 0 y 1. Pues esto bien lo decía, se realizó para todas las tablas según los parámetros de F1, F2, F3, F4 y F5. Contribuyendo a ello, pues de igual manera también se analizó la covarianza. Pues a partir de la covarianza, que pues es el coeficiente de correlación distribuido, divididos entre el producto de las desviaciones, con el fin de que la covarianza siempre pues será positiva, y una covarianza negativa siempre será negativa. Entonces, contribuyendo a ello, pues utilicé esta fórmula que es de la covarianza. Entonces, pues aquí indicamos que x1 es el valor inicial y x menos x promedio multiplicado por y, que es el total sumado para sacar el promedio, menos y promedio. Y esto pues se debe dividir en n-1 para indicar el promedio de ello.
Entonces aquí realicé esta operación para obtener el resultado. A partir de ello, pues se realizó la desviación estándar, que esta pues se indica o se determina como que tanto se aleja al, a la, al estándar o al identificable. Para ello también contribuye. De igual manera recalco que tanto la desviación estándar como la correlación interfieren en esta tabla que estoy indicando con el fin de como bien lo decía, la desviación es como una interferencia entre la correlación. Pues como lo indicaba, este es como para indicar qué tanto está la distancia o qué tanto se aleja al punto que indicamos como entre -1 y 1. Pues estos datos salen del promedio de masa diaria, del promedio de peso de un huevo, que esto sumado así da el promedio de todos los huevos de un día, que pues se divide en 48, que es pues el número de datos de los 16 datos, por las 3 gallinas que se interponen o se indican para el total de 48. Entonces, de igual manera, pues la correlación indica como el peso o el promedio de todo de esto, porque va muy a la par. Esto pues indica también para la primera, segunda y tercera y cuarta generación, que indican en las gallinas de postura. También pues el fin o la correlación que se indica para ellos, que se mira la pérdida de peso del alimento comparado con los demás, o que tanto interfiere, ya que todo ello atribuye a la porción o al promedio de peso que indique cada huevo. Entonces, determinado así por el alimento. Entonces, entre más alimento, entre más nutrientes, entre más comparativos o interferencia que tenga cada gallina, pues se va indicando el promedio de qué tan bueno será este huevo, qué tanto promedio tiene de mayor a los demás. Entonces aquí la ideal es hacer la comparación entre ellos. Pues así mirando qué tanto sirve o qué tanto es viable este huevo comparado con el otro. Contribuyendo a ello y a la explicación teórica que indiqué, pues ahora sí voy a realizar una explicación de dónde saqué estos valores numéricos. Entonces, principalmente vamos a identificar la primera generación, que es la que indicamos con gris. Entonces, pues la varianza la indiqué con la fórmula que mostré. El promedio residual, de igual manera. Entonces el promedio residual pues lo realizamos conforme a todos los datos que teníamos al residual. Entonces pues la varianza la realizamos por aquí indica. Entonces la varianza se realizó por la determinación de los datos digamos del día de la semana. Entonces conforme a la formulación que se realizó. De igual manera, pues aquí podemos indicar ya el promedio como tal, que se realizó por semana a semana. Entonces, digamos, en la primera semana obtuvimos un promedio de 18, de 14,90. Entonces, este promedio se realizó por medio de la comparación entre la suma entre todas los datos, y este se divide de igual manera por el número de gallinas, que fueron 3. Entonces nos indicaba este promedio. Y así lo realicé para cada una de ellas. Entonces, conforme a estas formulaciones que indiqué y expliqué anteriormente, entonces todo ello se atribuyó a esto. Aquí, de igual manera, para la segunda generación se realizó lo mismo. La fórmula de varianza, la fórmula de promedio se dividió en las 3 gallinas. De igual manera para el promedio de semana a semana, y así para la cuarta generación se realizó lo mismo, cuarta, quinta. Y aquí pues ya viene la correlación.
Asimismo, se obtuvo una correlación de la generación 3 que ocurrió en la semana 1, 3 y en la semana 8. La mayor correlación de la generación 4 ocurrió dentro de la semana 1. La mayor correlación de la generación 5 ocurrió en la semana 2 y la semana 7. Atribuyendo a ello, se obtuvo una serie de notas específicas o datos importantes, las cuales promovió que obtuviera tanto como que la generación 2 en la semana 1 ocurrió una fuerte relación entre los datos, que un coeficiente de correlación de 0,81. Como esta negativa implicaría que la mayor alimentación residual se obtiene en menor peso del huevo. De igual manera, se obtuvo las dos variables que carecen de dependencia, entonces el coeficiente del valor cercano se obtuvo un valor de 0. La generación 1 no hubo fuerte correlación entre los datos. Otro de ello fue que en la semana 2 se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,151, demostrando que el peso de huevos es un poco dependiente del alimento residual, como bien lo decía aparentemente. Contribuyendo a ello, una de las conclusiones que doy al concepto de ello es que para la correlación el mecanismo de la herencia, que es el consumo de alimento y el peso del huevo, fue necesario una medición continua sobre la población. Por ello indico que se debió tener muy en cuenta los factores de variabilidad de la temperatura, ya que este influye de manera elevada en altos niveles de proporción en cuanto a la formulación y la realización de este ejercicio para el promedio de hecho. Entonces, de igual manera, indico que para ello la heredabilidad no tiene el mismo valor en todos los caracteres, porque también recibe influencia del medio ambiente. Para este caso se debió tener también en cuenta lo que son la temperatura, porque la selección constante de un ambiente permite que haya acumulación de la ganancia de genética en la generación de generación en generación. Entonces, influyendo en el diferencial obtenido desde la generación F5 con relación a la generación F1, que es la población original, mostrando un potencial de ganancia de peso en la siguiente paso a la siguiente generación, que obtuvo una distorsión poco esperada para la identificación. Entonces aquí de igual manera podemos identificar las 9 semanas por las que se realizó el estudio. Entonces, de igual manera aquí se identifican las 9 tablas con su diferente promedio, el cual se realizó depende de su variabilidad y promedio obtenido según inferencias obtenidas por cálculos. Entonces, muchísimas gracias, profesora. Buen día.